Fue vendida como si no valiera nada, entregada por su propio padre a cambio de un simple toro. En medio de esa humillación apareció Ictán, un apache solitario, temido y misterioso, que la recibió no como prenda, sino como destino. Lo que nació en la vergüenza se transformaría en un amor prohibido capaz de unir dos mundos que jamás debieron encontrarse. El año de 1856 caía sobre aquellas tierras polvorientas del norte de México, con el peso de la desigualdad y el murmullo de los campos resecos. El sol abrazaba la tierra como un verdugo implacable, y el viento arrastraba consigo el olor a establo, sudor y desesperanza. En una humilde granja perdida entre caminos de polvo y cercas de madera astillada, vivía Soledad Valverde, la hija ilegítima de un hombre que nunca aprendió a pronunciar su nombre con cariño. Soledad tenía 19 años, la piel morena que brillaba bajo el sol como tierra fértil y un cabello oscuro que caía sobre sus hombros con la suavidad de una promesa jamás cumplida. Sus ojos, profundos y serenos, guardaban un dolor silencioso, el de quien ha sido rechazada desde su nacimiento. Para su padre, Eusebio Valverde, ella no era más que un estorbo, un recordatorio de su pecado, una carga que ni la pobreza ni el tiempo lograron borrar. Aquella mañana, mientras los gallos cantaban y los jornaleros recogían paja del corral, Eusebio no se contuvo. Frente a los peones, con la crueldad de quien busca reafirmar su poder, lanzó contra Soledad un torrente de desprecio. «¿De qué sirves, muchacha?», gruñó con voz áspera. «Ni madre que te reclame, ni hombre que te quiera, solo me das vergüenza». Los jornaleros bajaron la mirada, algunos con compasión, otros con burla. Soledad, con la dignidad intacta, no respondió. Bajó la vista al suelo de tierra, apretó los labios y respiró hondo, porque en su corazón sabía que si hablaba, si dejaba escapar la rabia contenida, su voz sería usada en su contra. Ese mismo día, el destino llegó montado sobre un corcel oscuro. El sonido de los cascos retumbó como un presagio, y todos en la granja guardaron silencio. Apareció Ictán, el apache solitario, conocido en la región como un hombre al que se temía tanto como se respetaba. Sus hombros anchos y su porte altivo hacían temblar a los hombres más valientes. Sus trenzas negras caían sobre su espalda como símbolo de su linaje, y en su mirada ardía una fuerza indomable, nacida de la pérdida y de la guerra. Ictán no venía por curiosidad, venía a comerciar. Sus caballos y toros eran codiciados en todo el norte. Traía consigo la majestad de la libertad y el silencio de la soledad que lo acompañaba desde la muerte de los suyos. Eusebio, al verlo, sonrió con avaricia. Sabía que un toro de Ictán podía salvar sus tierras de la ruina, pero no tenía dinero, y entonces, en un arranque de vileza, sus ojos se posaron en Soledad, que observaba la escena desde un rincón del corral, con las manos cubiertas de paja y el rostro iluminado por el sol de la tarde. «Te propongo un trueque, apache», dijo Eusebio con voz grave, forzada por el orgullo. «Ese toro negro que traes, a cambio de esta muchacha». Un murmullo recorrió el aire. Los peones se miraron incrédulos. Algunos rieron con burla, otros se persignaron. Soledad sintió que el corazón se le helaba en el pecho. Su propio padre la ofrecía como mercancía. La humillación ardía más que el sol de mediodía. Ictán, firme sobre su caballo, la miró. No como los otros, no como su padre. Sus ojos no estaban llenos de lujuria ni de desprecio, sino de una calma insondable, de un reconocimiento silencioso. En ese instante, supo que aquella muchacha no era un objeto, sino un espíritu quebrado que todavía resistía. El silencio se prolongó. Eusebio se impacientó. «¿Qué dices, apache? ¿Aceptas o no?» Ictán desmontó lentamente, dejando que el polvo se levantara a su alrededor. Caminó hacia Soledad. Ella sostuvo la mirada con el orgullo de quien no se rinde, aún en la humillación. Fue entonces cuando el apache habló con voz grave, profunda, como un río oculto. «Acepto». Los peones estallaron en murmullos. Para ellos era un espectáculo. Para Soledad era una sentencia,
Para Ictán, en cambio, era un acto de compasión. No se llevaba a la joven como un trofeo ni como esclava. La arrancaba de la tierra que la despreciaba, del padre que la ofrecía como moneda. Soledad sintió miedo, sintió también rabia, pero en lo más hondo, una chispa nueva comenzó a encenderse. La intuición de que ese trueque cruel sería el principio de un destino diferente, uno en el que, por primera vez, podría descubrir el verdadero valor de su existencia. El sol se ocultaba tras las montañas cuando Ictán tomó las riendas de su caballo. Soledad, con la dignidad de quien no se deja arrastrar, caminó a su lado. Atrás quedaba la granja, el desprecio, las risas. Adelante se abría lo desconocido, con la promesa amarga de un futuro incierto. Y en ese silencio cargado de presagio, el año de 1856 quedaría marcado como el día en que una virgen de 19 años fue entregada por un toro, pero también como el día en que nació, sin que nadie lo supiera aún, el primer suspiro de un amor prohibido. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Solo así podremos seguir compartiendo contigo estos romances que tanto amamos. Y escribe en los comentarios la palabra toro, para que sepamos que eres parte de esta gran comunidad de corazones que viven estas historias. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Soledad Valverde dio los primeros pasos hacia lo desconocido. No llevaba nada consigo, salvo la ropa gastada que cubría su cuerpo y un corazón encendido de temor y dignidad. El aire frío de la tarde soplaba contra su piel, y cada sonido, el relincho de un caballo, el crujido de la madera del corral, le recordaba que había sido entregada como si no valiera más que un saco de maíz. Eusebio Valverde, su padre, la observaba con esa sonrisa torcida de quien cree haber ganado. Para él, aquel intercambio era una victoria, un toro poderoso que daría fuerza a sus tierras, a costa de la hija que jamás reconoció con amor. Entre los peones hubo risas ahogadas, cuchicheos que se clavaban como espinas en el alma de Soledad. Ella no lloró, no suplicó, no se arrodilló. Sencillamente caminó, porque sabía que su silencio era lo único que le quedaba como escudo. Ictán, el apache, caminaba unos pasos delante de ella. Su porte erguido y su andar firme imponían respeto. No había en él prisa ni brutalidad, solo la calma de quien carga con un pasado demasiado pesado para expresarlo en palabras. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leer más allá de la piel, y cada vez que se cruzaban con los de Soledad, ella sentía un estremecimiento que no lograba comprender. La muchacha pensaba, ¿qué será de mí ahora? ¿Seré esclava, sirvienta, mujer de un extraño? El miedo se apoderaba de su pecho, pero había algo distinto en esa sensación, un matiz de incertidumbre que no era del todo oscuro, porque aunque había sido entregada sin dignidad, en los ojos de Ictán no había visto la lascivia que tantas veces la había amenazado en el pueblo. No había visto desprecio, había visto reconocimiento. El camino hacia la llanura era áspero. La tierra seca levantaba polvo con cada paso y el cielo, teñido de rojo por el atardecer, parecía llorar por la injusticia cometida. Soledad respiraba hondo para no dejar escapar un sollozo. Recordaba la voz de su padre gritándole que era una carga, que ni siquiera merecía la herencia de un apellido. Recordaba las veces que los vecinos susurraban que era la bastarda, la que no debía haber nacido, y ahora, entregada como un objeto de trueque, comprendía con dolor que aquel desprecio había llegado a su extremo más cruel. De pronto, Ictán se detuvo, giró hacia ella y sin pronunciar palabra, le tendió una pequeña cantimplora de cuero. Soledad la miró con recelo. ¿Era una trampa? ¿Una burla? Pero en el gesto del apache no había imposición, sino simple humanidad. Sus manos, fuertes y callosas, sostenían el agua con paciencia, como si esperara a que ella decidiera por sí misma. Soledad tomó la cantimplora. El agua estaba fresca, y al pasar por su garganta, sintió que no solo apagaba la sed de ese día, sino también una sed más honda, la de ser tratada como un ser humano.
Aquel gesto tan simple fue para ella más valioso que el toro por el que había sido cambiada. El silencio volvió a envolverlos mientras continuaban la marcha. Y en ese silencio, Soledad empezó a escuchar los latidos de su propio corazón con más claridad que nunca. Había dolor, sí, había miedo, pero también una chispa que crecía en su interior, como si la vida le susurrara que aún en medio de la humillación, su historia no había terminado. Esa noche, mientras la luna ascendía y pintaba de plata los caminos del desierto, Soledad comprendió que no era solo una muchacha entregada como mercancía. Era una mujer en tránsito hacia un destino que nadie, ni siquiera su padre, podía controlar. Y aunque aún no lo sabía, en los ojos serenos de Ictán comenzaba a dibujarse un futuro prohibido, pero infinitamente más digno que el pasado que había dejado atrás. El amanecer se levantó frío sobre la vasta llanura. El cielo parecía un manto pintado de tonos lilas y dorados, y el aire olía a hierba seca, mezclada con el perfume áspero del cuero que cargaban los caballos. Soledad Valverde avanzaba junto a Ictán, con los pies doloridos y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había salido más allá de los límites de la granja de su padre, y cada paso que daba era como abrir un libro nuevo, escrito en un idioma que todavía no comprendía. La tierra crujía bajo sus sandalias, y los insectos del campo cantaban como si fueran los únicos testigos de ese viaje extraño. Soledad sentía la mirada invisible de Ictán sobre ella. No era la mirada del deseo, ni la de la lástima, sino la de alguien que vigila, que cuida a la distancia. Y esa vigilancia, aunque silenciosa, le daba un extraño consuelo. El silencio entre ellos era profundo, pero no vacío. Había en él una música que no necesitaba palabras. El galope lejano de un caballo salvaje, el silbido del viento que levantaba torbellinos de polvo, el roce suave de las trenzas de Ictán contra su espalda cuando giraba la cabeza. Soledad no se atrevía a hablar. No sabía si aquel hombre podía entenderla, si compartían siquiera la misma lengua. Pero en su interior, algo le decía que las miradas a veces dicen más que las palabras. Recordó entonces las risas de los peones cuando su padre la entregó como si fuera un objeto. La quemadura de aquella humillación todavía le ardía en el alma. Cerró los ojos y respiró profundo. «No lloraré», se dijo a sí misma. «No le daré al mundo el gusto de verme vencida». Y al abrirlos, encontró los ojos de Ictán fijos en ella. No apartó la mirada. En ese cruce breve, algo invisible comenzó a construirse, un puente frágil entre dos soledades distintas. El camino se volvía más duro a medida que avanzaban. Atravesaron barrancos, donde el aire olía a piedra caliente, y subieron colinas desde donde podían verse, a lo lejos, las montañas azules que guardaban el territorio apache. Soledad nunca había visto un horizonte tan vasto. Había crecido en un corral estrecho, rodeada de cercas y prejuicios, y ahora, ante la inmensidad de la tierra libre, sintió un estremecimiento en el pecho. Era como si el universo le mostrara por primera vez que su vida podía ser algo más que un destino marcado por la vergüenza. Al caer la tarde, Ictán se detuvo cerca de un arroyo. El agua corría clara, y el sonido del cauce se mezclaba con el murmullo del viento entre los árboles. Soledad se inclinó para beber, y al sentir el frescor en sus labios, recordó lo seca que había estado su garganta el día anterior. Miró a Ictán, que llenaba su propia cantimplora, y un pensamiento la atravesó. Ese hombre me compró con un toro, pero no me trata como a una esclava, me trata como a alguien que respira a su lado. La noche los envolvió en un manto de estrellas. Soledad nunca había visto un cielo tan grande, ni un silencio tan profundo. Se recostó sobre la hierba áspera, mirando las constelaciones que titilaban como promesas lejanas. El cansancio la vencía, pero antes de cerrar los ojos alcanzó a escuchar el susurro bajo de Ictán en su lengua ancestral, como una plegaria dirigida a los espíritus. No entendió sus palabras, pero sintió en ellas una fuerza sagrada, una calma que la protegía. En ese momento,
Soledad comprendió que, aunque había sido arrancada de su hogar con la brutalidad de un trueque, el camino hacia lo desconocido podía también ser el camino hacia algo nuevo, un lugar donde, por primera vez, tal vez podría descubrir quién era en realidad. Y así, mientras el fuego pequeño chisporroteaba entre ellos y las estrellas observaban desde lo alto, el destino de Soledad Valverde comenzó a escribirse junto al de Ictán, un destino incierto, prohibido y peligroso, pero cargado de una promesa que ni la humillación ni la vergüenza podían apagar. El sol de la mañana iluminaba las montañas cuando Soledad Valverde vio por primera vez el asentamiento de la tribu de Ictán. Eran casas de madera y pieles levantadas con firmeza, rodeadas por caballos que pastaban libres y niños que corrían descalzos sobre la tierra roja. El aire olía a humo de leña recién encendido y a carne asada que chisporroteaba sobre el fuego, un aroma extraño y poderoso para ella, que venía de una vida donde todo sabía a hambre y desprecio. Al entrar al poblado, el silencio cayó como un manto pesado. Los ojos de los hombres, las mujeres y los ancianos se clavaron en su figura. Era como si su presencia rompiera un orden antiguo, como si un intruso hubiera atravesado un límite invisible. Soledad sintió el peso de esas miradas en la piel, unas frías y duras, otras llenas de desconfianza, y algunas incluso cargadas de abierta hostilidad. Una mujer de rostro curtido, con arrugas que hablaban de los años y de la guerra, fue la primera en hablar en su lengua. El tono era severo como quien advierte un peligro. Soledad no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Un dedo acusador que la señalaba, un murmullo colectivo que se extendía como fuego en la hierba seca. Ictán no respondió de inmediato. Caminó con paso firme hacia el centro del poblado y su sola presencia parecía imponer respeto. Él no necesitaba levantar la voz. Su autoridad estaba en la manera en que lo miraban, en el silencio que imponía con un simple gesto de su mano. Con voz grave dijo algo en su lengua y el murmullo se apagó como un río que de pronto se congela. Soledad, sin embargo, seguía sintiendo el filo de los ojos clavados en ella. Las mujeres jóvenes susurraban, algunas con burla, otras con envidia. Los hombres se mantenían serios, como si ella fuera una amenaza al orden de la tribu. Los niños, curiosos, se escondían detrás de sus madres para observarla con la fascinación de quien mira un pájaro extraño caído del cielo. El corazón de Soledad golpeaba con fuerza. Una parte de ella deseaba gritar que no había pedido estar allí, que no había elegido ser cambiada por un toro, que no era culpable de aquella diferencia que ahora la hacía sospechosa. Pero otra parte, más honda, la obligaba a mantener el rostro erguido. No mostraré miedo, se repitió una y otra vez. Había aprendido en la humillación de su propia casa que el miedo es la señal que los demás esperan para destruirte. Entonces ocurrió algo inesperado. Un anciano se levantó del grupo y caminó lentamente hacia ella. Tenía la espalda encorvada por los años, el rostro marcado de arrugas profundas y una mirada clara que brillaba como el reflejo del agua. Se detuvo frente a Soledad y la observó en silencio. Ella aguantó la respiración. Luego, con un movimiento pausado, el anciano tomó una ramita del suelo y la colocó en sus manos. Nadie habló, pero el gesto resonó como un símbolo. Era una prueba. Aceptarla significaba que Soledad se dignaba a recibir lo que la tribu le ofrecía, aunque fuera tan sencillo como una rama seca. Ella apretó la ramita entre sus dedos y con voz baja pero firme murmuró: «Gracias». El anciano asintió y algunos murmullos se calmaron, pero no todos. Las dudas y las sospechas permanecían. Soledad sabía que aquel gesto no era aceptación, apenas una grieta en el muro que la rodeaba. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el campamento, Soledad se recostó sobre un manto sencillo que le habían dado. Podía escuchar las voces de la tribu en la distancia, algunas riendo, otras discutiendo. Sentía que cada palabra desconocida podía estar dirigida contra ella. Y sin embargo, en medio de esa soledad ardiente, hubo algo que la sostuvo: el recuerdo de los ojos de Ictán, fijos en ella durante todo el día, como un escudo silencioso. Allí, en esa tierra nueva donde era vista como extraña,
Soledad comprendió que todavía no había ganado un lugar, que debía demostrar, no con gritos ni con llanto, sino con su propia fuerza, que no era una carga ni un estorbo, sino una mujer capaz de resistir. Y en esa determinación silenciosa nació la primera semilla de respeto hacia sí misma. Esa semilla, aunque aún oculta, sería la que un día haría florecer un amor que nadie esperaba, un amor prohibido que, tarde o temprano, ardería como fuego en medio de la tribu que hoy la miraba con recelo. La vida en la tribu comenzó a desplegarse ante los ojos de Soledad como un mundo desconocido, lleno de sonidos, aromas y costumbres que jamás había imaginado. Desde el amanecer, los hombres salían con los caballos al horizonte, mientras las mujeres preparaban el maíz, moliendo con paciencia sobre piedras que dejaban un eco monótono en el aire. El humo de las hogueras se mezclaba con el aroma de hierbas silvestres, y los niños reían corriendo descalzos entre la tierra roja. Soledad observaba todo con atención, tratando de comprender aquel universo nuevo que la rodeaba. Había aprendido a no esperar sonrisas de bienvenida. Sabía que los ojos de las mujeres aún la escrutaban con recelo, que los hombres la miraban como si fuera un misterio que debía ser desvelado. Pero lo que más intrigaba a Soledad no era la tribu, era Ictán. Él siempre estaba cerca aunque parecía distante. Nunca la había tocado, nunca había alzado la voz contra ella, nunca había impuesto su voluntad. La trataba con un silencio respetuoso, pero su mirada oscura y profunda revelaba una sombra que Soledad no podía descifrar. Había algo roto en ese hombre, algo que lo mantenía apartado del bullicio de su propia gente. Una tarde, mientras los demás celebraban alrededor del fuego, Soledad notó que Ictán se alejaba hacia las colinas. Impulsada por una mezcla de curiosidad y valentía, decidió seguirlo. Caminó con cuidado, sintiendo cómo el viento frío se enredaba en su cabello, hasta encontrarlo sentado sobre una roca, mirando hacia el horizonte donde el sol caía en un mar de tonos rojizos. Ictán no se sorprendió al verla. Permaneció en silencio, con el rostro endurecido por recuerdos invisibles. Soledad se acercó despacio y, sin atreverse a sentarse a su lado, se quedó de pie, observando aquel perfil marcado por la vida dura y el dolor contenido. Entonces él habló con una voz grave que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Yo tuve una familia, una mujer, un hijo. El corazón de Soledad se estremeció. Las palabras eran pocas, pero el peso con que las pronunció era suficiente para desnudar su alma. ¿Qué pasó?, preguntó ella en voz baja, con temor de quebrar la calma del momento. Ictán apretó los labios y bajó la mirada. Los soldados entraron en nuestra aldea, quemaron las casas, robaron el ganado. Mi hijo apenas respiraba. Mi mujer intentó salvarlo, pero ninguno volvió a ver el amanecer. El silencio que siguió fue tan hondo que Soledad sintió que podía escuchar el latido de su propio corazón en el pecho. De pronto, comprendió la sombra que lo acompañaba. Comprendió por qué en su mirada había un abismo de soledad y por qué su voz siempre era contenida, como si hablara desde una herida que nunca cicatrizó. Desde entonces, continuó Ictán con la mirada fija en el horizonte, no soy más que un hombre que respira por costumbre. Mis caballos y mis toros me han acompañado, pero nada ha devuelto la vida que me arrancaron. Soledad se sintió pequeña frente a aquella confesión, pero al mismo tiempo sintió que el destino la había puesto allí para escucharla. Su voz tembló cuando respondió: Tú me salvaste de la humillación de mi padre, y quizá yo no pueda devolverte la vida que perdiste, pero puedo quedarme a tu lado, aunque sea en silencio. Los ojos de Ictán se encontraron con los suyos. Por primera vez, Soledad no vio solo al guerrero temido, ni al hombre que la había recibido como parte de un trueque. Vio al ser humano roto detrás de la fuerza. Vio al hombre que había amado y perdido, y que ahora, contra toda lógica, estaba dispuesto a protegerla. Esa noche, mientras regresaban juntos al campamento, Soledad llevaba en el pecho un secreto nuevo. Había conocido el dolor de Ictán, y en su corazón nació la certeza de que quizá, solo quizá, ella podía ser la llama que encendiera de nuevo la vida en ese hombre solitario.
Lo que comenzó como un trueque cruel se estaba transformando en un destino tejido por el dolor compartido y la esperanza de un renacer. Y aunque la tribu aún la mirara con recelo, Soledad comprendió que la verdadera batalla no estaba en ganar su aceptación, sino en conquistar poco a poco el corazón de Ictán, aquel hombre roto que empezaba a encontrar en ella un motivo para respirar distinto. Las noches en la tribu se volvían un universo de susurros y brasas encendidas. Bajo el cielo abierto, donde las estrellas parecían colgar más cerca de la tierra, Soledad Valverde comenzaba a descubrir una nueva forma de existir. Durante el día su corazón aún sentía el peso de las miradas que la juzgaban, pero cuando caía la oscuridad, algo cambiaba. Los sonidos del viento entre los árboles, el crujido de las hogueras y, sobre todo, la presencia de Ictán se convertían en un refugio secreto. Él se sentaba siempre cerca del fuego, silencioso, tallando madera con un cuchillo o reparando las riendas de sus caballos. Soledad, a cierta distancia, lo observaba de reojo. No había palabras entre ellos, pero había gestos que decían más que cualquier discurso. Una noche, mientras el humo subía lento hacia las estrellas, Ictán le tendió un cuenco de caldo caliente. Ella lo tomó con ambas manos y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Fue una sonrisa leve, contenida, pero suficiente para que los ojos de él brillaran un instante, como si aquella chispa hubiera atravesado su propia soledad. Con el paso de los días comenzaron a suceder pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que para Soledad eran un mundo. Una mañana, al despertar, encontró junto a su manto un ramo de flores silvestres, pequeñas y frágiles, de un color azul intenso. Nadie más en la tribu hubiera pensado en un gesto así, y ella supo de inmediato que venían de él. No dijo nada, ni siquiera lo miró de frente, pero guardó las flores dentro de un pequeño saco de tela como si fueran un tesoro. En otra ocasión, mientras los niños jugaban alrededor, una ráfaga de viento levantó el manto de Soledad. Ella corrió a sujetarlo con apuro, y fue entonces cuando Ictán se acercó, y sin tocarla, colocó una manta más gruesa sobre sus hombros. No hubo palabra alguna, pero el roce de aquella tela la envolvió en un calor que no provenía del fuego, sino de la cercanía de su gesto. Por las noches, cuando el cansancio la vencía, Soledad se recostaba sobre la hierba y fingía dormir. Pero en realidad, se quedaba escuchando la voz grave de Ictán entonando cantos antiguos en su lengua. Aquellas melodías tenían la cadencia de un río oculto y el dolor de un recuerdo que nunca muere. Y aunque ella no entendía el significado, su corazón sí lo comprendía. Eran cantos de pérdida, pero también de esperanza. Los ojos comenzaron a hablar más que las bocas. Cuando Soledad lavaba las vasijas junto al arroyo, Ictán se acercaba a dar de beber a los caballos. Sus miradas se encontraban en silencio, y ella sentía que la corriente del agua llevaba consigo un secreto compartido. Cuando él la veía acomodando el maíz con paciencia, sus labios esbozaban una sombra de sonrisa, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que el pulso de Soledad se acelerara. No había promesas, no había declaraciones, solo había ese lenguaje invisible, hecho de miradas sostenidas y pequeños gestos de cuidado. Y sin embargo, Soledad comenzaba a comprender que así es como nacen los verdaderos amores. No con un estallido, sino con la semilla silenciosa que germina bajo la tierra, invisible a los demás, pero viva y firme en su interior. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y las hogueras temblaban, Soledad y Ictán se quedaron solos más tiempo que de costumbre. Ella se atrevió a preguntarle, ¿por qué me diste flores? Él la miró, con esa calma que lo hacía parecer dueño de un mundo secreto. Guardó silencio unos segundos y luego respondió con voz baja, porque tus ojos me recordaron el color de ellas. Soledad sintió que el aire le faltaba. Nadie, jamás, le había dicho algo así. Y esa simple frase, nacida de un hombre marcado por la pérdida y el dolor, fue suficiente para encender en su pecho una llama que ya no podría apagarse. Esa noche, mientras se recostaba bajo el manto estrellado, Soledad supo que entre ella e Ictán
había comenzado a crecer algo que el mundo llamaría imposible, algo que la tribu condenaría y que su padre jamás perdonaría. Pero en lo más profundo de su alma, comprendió que aquel vínculo era más fuerte que el desprecio y más puro que cualquier prohibición. Y así, en el silencio de la tribu que dormía, nacía un amor prohibido, construido con miradas que decían más que 1000 palabras, con gestos que tejían una historia invisible para los demás, pero imborrable para quienes la estaban viviendo. En el rancho de los Valverde, la ausencia de Soledad se convirtió pronto en comidilla. Los vecinos murmuraban en la plaza, los peones cuchicheaban entre sí, y las mujeres del pueblo repetían con malicia que la muchacha había huido con un apache. Para Eusebio Valverde, aquellas palabras eran como dagas que lo desangraban de orgullo, no porque le doliera la pérdida de su hija, sino porque su apellido quedaba manchado con la vergüenza de los rumores. Se encerraba en las noches con la botella en la mano, mascullando entre dientes. Golpeaba la mesa con los puños y gritaba que nadie se burlaría de él, que nadie lo señalaría como al hombre que entregó a su propia hija como mercancía. El vino le quemaba la garganta, pero era el fuego del orgullo el que realmente lo devoraba. «¡No me quitarán lo mío!», bramaba frente a los peones. «Esa muchacha es mía, me pertenece, y ese indio maldito me la ha robado». No había verdad en esas palabras, solo un espejismo alimentado por el ego herido, porque Eusebio no soportaba la idea de que Soledad pudiera tener un destino distinto al que él le impuso, ni que encontrara en otro hombre la dignidad que él jamás le dio. El rumor llegó hasta el oído del párroco del pueblo, el padre Inocencio Herrera, un hombre que escondía la dureza detrás de un crucifijo y que hablaba más de pecado que de misericordia. En su sermón del domingo, sin mencionar nombres, lanzó su condena. Hay jóvenes descarriadas que abandonan la casa paterna para entregarse al pecado. Hay uniones prohibidas que son ofensa a Dios. Todos entendieron a quién se refería. Las miradas se cruzaron, los murmullos crecieron, y el apellido Valverde quedó atado a la deshonra. Para Eusebio, aquello fue la chispa final. El odio se le instaló en la mirada, y con los dientes apretados, juró que traería de vuelta a su hija, aunque fuera arrastrada a golpes. Mientras tanto, en la tribu, Soledad comenzaba a experimentar un respiro frágil. Las mujeres aún la miraban con desconfianza, pero ya no le daban la espalda del todo. Los niños se atrevían a acercarse, curiosos por el acento con que pronunciaba algunas palabras. Y en medio de esa lenta aceptación, lo que más la sostenía era la cercanía silenciosa de Ictán. Sus miradas nocturnas, sus gestos pequeños, la certeza de que él jamás la vería como una carga, pero lejos de allí, la furia de su padre crecía como tormenta en el horizonte. Eusebio no quería recuperar a Soledad por amor ni por redención, sino por la rabia de haber perdido el control. Para él, su hija era un trofeo que debía exhibir, un recordatorio de su poder sobre su propia sangre. Esa furia lo llevó a reunir a un grupo de hombres armados dispuestos a cabalgar hasta las tierras donde habitaban los apaches. Hombres que no temían la sangre, que veían en aquella misión la oportunidad de desatar su odio contra los nativos. El eco de los cascos comenzó a resonar en las noches, presagio de que pronto la tranquilidad de la tribu se rompería. Soledad, sin saberlo, vivía los días más dulces desde que había sido entregada, sin imaginar que la sombra de su padre ya se alzaba contra ella. Mientras guardaba las flores azules en su pequeño saco, convencida de que la vida comenzaba a sonreírle, la furia de Eusebio avanzaba implacable. En algún rincón de su alma, Soledad presentía que la calma no sería eterna, porque las cadenas del pasado nunca se rompen sin lucha, y la batalla por su dignidad estaba a punto de comenzar. La noticia se extendió como pólvora encendida. En las plazas del pueblo, en las cocinas donde las mujeres amasaban pan, en los corrales donde los hombres daban de beber a los caballos, todos hablaban de lo mismo. Soledad Valverde había sido entregada a un apache. Nadie se preocupaba por la verdad, porque la verdad poco importa cuando la malicia necesita alimento. Cada boca añadía una gota de veneno distinto. Unos decían que se había fugado por pasión, otros que había sido raptada,
y los más crueles aseguraban que había sido vendida porque nadie en su sano juicio la querría como esposa. El eco de esas palabras llegó hasta Soledad, como un viento envenenado. Ella no estaba allí para escucharlas directamente, pero el rumor viaja más rápido que cualquier caballo. Una mañana, cuando bajaba al arroyo para lavar las vasijas, una mujer de la tribu se acercó y con un gesto seco murmuró en su lengua mezclada con español: «Dicen que tu propio padre te maldijo. Dicen que ahora eres deshonra hasta para nosotros». Soledad sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El corazón le tembló, no por las palabras de la mujer, sino porque sabía que podían ser ciertas. Su padre no solo había negociado con su vida, ahora estaba sembrando su vergüenza por todos lados, como si necesitara arrancarle lo último que le quedaba: su nombre. El padre Inocencio Herrera, desde el púlpito, avivaba esa tormenta. Con voz solemne, levantando la cruz, declaraba que había jóvenes que se entregaban a la perdición, manchando la honra de sus familias. No mencionaba a Soledad, pero cada frase apuntaba directo a ella. El pueblo, crédulo y temeroso, asentía. Algunos se persignaban con horror, otros cuchicheaban con morbo. Nadie veía a la joven como víctima, todos la señalaban como culpable. Mientras tanto, en la tribu, el peso de esas habladurías comenzó a hacerse insoportable. No bastaba con ser extraña, ahora era también la portadora de un estigma. Los niños ya no se le acercaban con curiosidad, sino con miedo. Las mujeres apartaban la mirada, y aunque Ictán seguía firme a su lado, Soledad sentía que cada día se hundía más en una jaula invisible. Una tarde, mientras preparaba tortillas sobre una piedra caliente, escuchó claramente a dos mujeres susurrar: «Ella trae desgracia, su sangre es maldita». Soledad apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Sus manos temblaban, pero no dejó que una sola lágrima escapara. Había aprendido que el llanto no apaga el fuego de la humillación, solo lo aviva. Aquella noche, cuando el campamento dormía, Soledad salió sola al claro y se arrodilló bajo el cielo estrellado. El viento helado acariciaba sus mejillas y el silencio era tan hondo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Allí, mirando las estrellas que parecían infinitas, murmuró en voz baja, como una plegaria rota: «Dios mío, ¿cuánto más debo cargar? ¿Hasta cuándo seré la hija indeseada, la mujer deshonrada, la que todos señalan?» Y fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Ictán. No dijo nada. Se limitó a sentarse a su lado, dejando que el silencio hablara por él. Pasaron largos minutos sin palabras, solo compartiendo la misma oscuridad y el mismo frío, hasta que con voz grave, él murmuró: «Ellos no saben quién eres. Yo sí». Soledad lo miró con los ojos húmedos, sorprendida por aquella afirmación sencilla pero poderosa. Y en ese instante, comprendió que aunque el mundo entero la cubriera de vergüenza, allí, frente a Ictán, todavía podía ser reconocida como mujer, como ser humano, como alguien digno de respeto. La tormenta de la vergüenza apenas estaba comenzando, pero en medio de ella, el vínculo entre ambos se fortalecía, porque cuando el mundo entero le daba la espalda, él permanecía a su lado, y ese gesto silencioso se volvió para Soledad el primer rayo de luz en una noche interminable. Los días se habían vuelto pesados como piedras sobre los hombros de Soledad Valverde. La vergüenza que corría como rumor en el pueblo y en la tribu parecía rodearla por todas partes, como si el aire mismo la señalara. Sin embargo, en medio de esa condena silenciosa, había un espacio donde encontraba refugio: la mirada de Ictán. Él no la defendía con discursos ni con gestos altivos, pero estaba allí, firme, como un árbol que da sombra en medio del desierto. Una tarde, cuando el sol se escondía y pintaba de oro los bordes de las montañas, Soledad fue al arroyo a lavar las vasijas. El agua corría clara, y en su reflejo ella vio el rostro cansado que tantas veces había escondido tras la obediencia. Pero aquella tarde no estaba sola. Ictán se acercó, llevando a sus caballos a beber. Sus pasos eran firmes, su silencio profundo. Soledad sintió que el aire se tensaba,
como si cada hoja del bosque esperara lo que estaba por suceder. «¿Por qué no me dejas volver?», se atrevió a preguntar, con la voz baja, como temiendo que la brisa llevara su secreto. Ictán se detuvo. El agua reflejaba sus ojos oscuros, esos ojos que parecían guardar todos los dolores del mundo. «Porque allí solo recibirías desprecio», respondió con calma. «Aquí, al menos puedes respirar». Soledad lo miró sorprendida. Nadie había pronunciado esas palabras para ella. Nadie le había dicho jamás que merecía respirar, que merecía vivir sin ser tratada como un estorbo. Sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, una costra de años de humillación que empezaba a abrirse para dejar salir un suspiro nuevo. Los días siguientes, las miradas entre ambos se hicieron más largas, más hondas. Soledad sentía que cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Ictán, el mundo se detenía, como si todo alrededor perdiera importancia. No necesitaba que él la tocara, bastaba con el roce invisible de su atención. A veces, mientras ella molía maíz, sentía la intensidad de su mirada desde lejos, y esa certeza era como un abrigo secreto. Una noche, bajo el resplandor de la luna, Soledad se sentó junto al fuego. La tribu dormía, y el silencio era tan profundo que podía escucharse el crujir de la leña. Ictán se sentó frente a ella. Pasaron varios minutos sin palabras, hasta que él le ofreció un pedazo de pan de maíz. Soledad lo tomó, y sus dedos rozaron los de él. Fue un roce breve, apenas un instante, pero suficiente para que la piel de ambos se estremeciera. Soledad levantó la mirada y por primera vez no la apartó. Se encontró con sus ojos y sintió que algo ardía dentro de ella. El miedo, el dolor, la vergüenza, todo se desvanecía en ese instante. «Cuando me miras», susurró, casi sin darse cuenta, «siento que existo». Ictán no respondió de inmediato. La observó con la seriedad de quien mide cada palabra como si fuera sagrada. Luego, con voz profunda, le dijo: «Porque siempre exististe, solo que nunca te dejaron creerlo». Las lágrimas llenaron los ojos de Soledad. No eran lágrimas de tristeza, sino de redescubrimiento. En esa confesión, sencilla y grave, ella sintió que algo prohibido nacía, algo que el mundo jamás aprobaría, pero que en ese momento se volvía tan necesario como el aire. El fuego iluminaba sus rostros y entre las sombras danzantes, el silencio se volvió un pacto. No hubo besos ni caricias, apenas la certeza de que sus almas habían comenzado a entrelazarse. Era un amor que nacía en tierra prohibida, en medio de la condena y el recelo, pero era verdadero. Esa noche, mientras se recostaba bajo el cielo infinito, Soledad comprendió que ya no caminaba sola, que en Ictán había encontrado más que un protector. Había hallado un espejo donde por fin podía reconocerse mujer. Y aunque el mundo entero quisiera destruir ese vínculo, ya era demasiado tarde. El amor prohibido había despertado. El amanecer llegó con un viento extraño, cargado de presagio. Soledad Valverde se encontraba en el centro del campamento, repartiendo agua a los niños que la seguían con tímida curiosidad, cuando escuchó el estrépito de cascos a lo lejos. No era el galope tranquilo de los caballos de la tribu, sino un estruendo seco, impaciente, que levantaba nubes de polvo en el horizonte. Su corazón dio un salto antes de que pudiera siquiera nombrar el miedo. Eran hombres armados, y al frente de ellos, con la mirada enrojecida por el odio, venía su padre, Eusebio Valverde. No parecía un padre que venía a rescatar a su hija, sino un hombre cegado por el orgullo, dispuesto a arrancarle lo poco que había ganado. El campamento se agitó de inmediato. Las mujeres corrieron a proteger a los niños, los hombres empuñaron lanzas y arcos, y el aire se llenó de gritos que anunciaban peligro. Eusebio desmontó con furia, y su voz retumbó como un trueno. «Soledad, vuelve conmigo ahora mismo. No permitiré que una hija mía se manche con la sangre de un salvaje». Las palabras cayeron como cuchillas sobre ella. La tribu la miró expectante, algunos con desconfianza, otros con una silenciosa compasión. Ictán dio un paso hacia adelante.
su cuerpo erguido como un muro entre Soledad y aquel hombre que pretendía arrebatársela. Pero antes de que pudiera hablar, Soledad avanzó. Su corazón latía con violencia, pero su voz salió clara, más fuerte que nunca. «No volveré contigo, padre». El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse para escucharla. Eusebio abrió los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Qué has dicho?», rugió temblando de ira. Soledad no bajó la mirada. Por primera vez en su vida, sostuvo los ojos de aquel hombre sin miedo. «Dije que no volveré contigo. Nunca más. No seré tu moneda de cambio ni tu vergüenza. Prefiero morir aquí, libre, antes que seguir siendo tu carga». Los murmullos crecieron entre la tribu. Algunos se sorprendieron de aquella valentía, otros comenzaron a ver en la joven una fuerza que no habían notado. El rostro de Eusebio se contrajo de furia, sus manos se cerraron en puños, y durante un instante pareció que iba a golpearla. Pero Ictán dio un paso más al frente, y su sola presencia lo contuvo. «Ella ya eligió», dijo el apache con voz grave, firme como la montaña, «y su elección será respetada». Eusebio lanzó una carcajada amarga, de esas que esconden más dolor que burla. «¿Elección? ¿Llamas elección a vivir como esclava de un indio? Ella es mía, siempre lo será». Soledad, con lágrimas contenidas en los ojos, levantó la voz una vez más. «No soy de nadie, padre. Nunca lo fui tuya porque nunca me viste como hija. Hoy soy mía. Y si algún día pertenezco a alguien, será porque lo elijo con el corazón, no porque me vendas como a una res». El aire se llenó de un murmullo de asombro. La tribu entera, acostumbrada a callar ante el peso de la autoridad, escuchaba a esa muchacha que desafiaba no solo a su padre, sino al destino que le habían impuesto desde su nacimiento. Eusebio, rojo de ira, montó nuevamente su caballo. Sus hombres dudaron. Algunos bajaron la vista, otros lo siguieron sin convicción. Antes de marcharse, lanzó una amenaza que heló el ambiente. «Esto no termina aquí. Prefiero verte muerta que deshonrada». Se alejó con sus hombres, dejando tras de sí un silencio pesado, un eco que se clavó en el alma de todos. Soledad respiró con dificultad, como si acabara de atravesar un abismo. Sintió que sus piernas temblaban, pero no cayó. Se sostuvo firme, porque sabía que lo que había hecho era irreversible. Había elegido por primera vez su propio camino. Había desafiado al hombre que la había condenado desde su nacimiento y había levantado su voz como nunca antes. Y aunque la amenaza de su padre se alzaba sobre ella como una nube oscura, dentro de su pecho brillaba una certeza. Había revelado su corazón, y ese corazón ya no podría ser silenciado. La amenaza de Eusebio Valverde no se desvaneció con el galope de su caballo. Al contrario, se quedó suspendida en el aire como un presagio, como un trueno que anuncia tormenta. Soledad Valverde lo sabía. Su padre no era hombre de palabras vacías. Cuando juraba destruir, lo hacía con la crueldad de quien nunca aprendió a amar. Pasaron pocos días antes de que el horizonte se cubriera de polvo. Esta vez no eran comerciantes ni viajeros. Eran hombres armados, campesinos endurecidos, vecinos cegados por la rabia que Eusebio había alimentado con sus rumores. Llevaban machetes, escopetas viejas y antorchas encendidas. El aire olía a violencia antes incluso de que llegaran. La tribu se preparó de inmediato. Las mujeres escondieron a los niños en las chozas más apartadas. Los ancianos entonaron cantos ancestrales y los hombres tomaron sus arcos y lanzas. En medio de aquel caos, Soledad sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. No era solo miedo, era también el dolor de saber que la guerra que estaba a punto de estallar nacía de la sangre de su propia sangre. Eusebio apareció al frente de la turba, con el rostro crispado por el odio. Sus ojos no miraban a la tribu, no miraban a Ictán, buscaban únicamente a Soledad. «Devuélvanme a mi hija», rugió con voz ronca. «O arderán todos en el fuego de mi vergüenza». La multitud gritó con él, alzando las antorchas. Pero antes de que avanzaran, Ictán dio un paso al frente.
Su cuerpo se erguía imponente como un muro vivo. Su lanza brillaba a la luz del fuego, pero más que la lanza, era su mirada la que imponía respeto. Una mirada que contenía la rabia de un hombre que ya lo había perdido todo una vez y que no estaba dispuesto a perder otra vez lo único que le quedaba. «Ella no volverá contigo», dijo Ictán con voz grave que resonó entre todos. «Ella eligió, y su elección se respeta». Los murmullos crecieron entre los hombres de Eusebio. Algunos dudaban, otros apretaban las armas con más fuerza. Fue entonces cuando Eusebio, cegado, dio la orden: «Quemen el campamento, mátenlo si es necesario». El infierno se desató en segundos. Las antorchas volaron hacia las chozas, el fuego comenzó a trepar por las paredes de paja y los gritos de mujeres y niños llenaron la noche. Las lanzas de la tribu se alzaron, las flechas surcaron el aire y el choque de machetes contra madera retumbó como un trueno. Soledad corrió entre las llamas, ayudando a las mujeres a sacar a los pequeños de las chozas. El humo le quemaba los ojos, pero no se detuvo. En medio del caos, buscaba desesperadamente la figura de Ictán, temiendo que en cualquier momento un golpe lo derribara. Y allí lo vio, luchando con la furia de un hombre que ya no peleaba solo por su tribu, sino por ella. Sus movimientos eran rápidos, su lanza cortaba el aire con precisión, y cada vez que un enemigo caía, su voz no gritaba de odio, sino de resistencia. Era un guerrero, pero también era un protector. Eusebio, enloquecido, intentó abrirse paso entre la batalla para alcanzar a Soledad. Su mirada era la de un hombre que no conocía el amor, solo el poder. Pero cuando estuvo a pocos pasos de ella, fue Ictán quien se interpuso. Padre e Apache se encontraron frente a frente, y en sus ojos había más que odio. Había dos mundos enteros a punto de chocar. «Ella no es tuya», dijo Ictán, con el pecho agitado y la lanza firme. «Ella es libre». Eusebio lanzó un grito salvaje y atacó con el machete, pero Ictán detuvo el golpe con su lanza. El choque de metal y madera retumbó como un relámpago en medio de la noche. Soledad, paralizada, sintió que cada latido podía ser el último. El aire se llenó de chispas, de humo, de sangre. La lucha fue breve pero intensa. Eusebio, cegado por la ira, no podía contra la firmeza serena de Ictán. Un último movimiento bastó. Con la fuerza de su brazo y la dignidad de quien defiende lo que ama, Ictán desarmó al hombre y lo dejó de rodillas en el suelo, vencido. No lo mató. No descargó la furia que ardía en sus venas. Lo miró con el desprecio de quien ya no ve a un enemigo, sino a un hombre roto por su propio orgullo, y al apartarse, dejó que Eusebio cargara con la humillación de haber sido derrotado no por la lanza, sino por la dignidad. La batalla terminó con el fuego apagándose lentamente y los invasores retirándose en silencio, arrastrando a su líder vencido. La tribu, exhausta, lloraba por las chozas quemadas, pero se mantenía en pie. Y en medio de la devastación, Soledad encontró a Ictán. Sus manos estaban manchadas de sangre, sus ojos cansados, pero cuando se miraron no hizo falta decir nada. En ese cruce de miradas, Soledad comprendió que lo que había nacido entre ellos ya era indestructible. Aquella noche de sangre y resistencia no solo marcó la defensa de la tribu, fue también el momento en que Soledad supo, con certeza, que no había vuelta atrás. Su corazón le pertenecía a Ictán, aunque el mundo entero se levantara en contra. Las cenizas aún flotaban en el aire cuando la tribu comenzó a reconstruir lo que el fuego había devorado. Las chozas quemadas olían a humo y memoria. Los niños miraban con ojos grandes, intentando comprender por qué la furia de los hombres había caído sobre ellos. Soledad Valverde, con las manos ennegrecidas por apagar las llamas y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio, se levantó entre los restos, con una fuerza que sorprendió incluso a las mujeres que hasta entonces la habían rechazado. Ya no era la joven entregada como una moneda de cambio, ya no era la extraña que todos observaban con recelo. Era la mujer que se había puesto de pie en medio del incendio, que había corrido entre el humo para salvar vidas y que había desafiado con voz firme al padre que quiso destruirla.
Esa transformación no pasó desapercibida. Los ancianos de la tribu, hombres de mirada profunda y voces lentas, se reunieron alrededor de la hoguera central. Hablaron en su lengua ancestral, palabras que Soledad no comprendía del todo, pero cuyos tonos graves le hicieron estremecer el corazón. Luego, el más viejo de ellos se levantó y señaló a Soledad con un gesto solemne. En su otra mano, levantó un puñado de tierra que dejó caer lentamente sobre el fuego. Era el símbolo de aceptación. Quien soporta la prueba y no huye, pertenece. Los murmullos se transformaron en un silencio reverente. Entonces Ictán, con el torso descubierto y las cicatrices de la batalla aún frescas, dio un paso al frente. Su figura, iluminada por las llamas, parecía la de un guerrero antiguo, pero sus ojos, al posarse en Soledad, no eran fieros, eran tiernos, heridos y llenos de promesa. «Ella no es esclava ni prenda de trueque», dijo en voz grave, lenta, como si cada palabra fuera una piedra colocada en un puente. «Ella es mi compañera, la elijo con mi alma y con mi sangre». Soledad sintió que las piernas le temblaban. El corazón le golpeaba como si quisiera escaparle del pecho. Jamás nadie había dicho que la elegía. Toda su vida había sido carga, vergüenza, mercancía. Y ahora, en medio de un pueblo que la miraba expectante, aquel hombre roto, marcado por la pérdida, le ofrecía lo único que ella había soñado en silencio: dignidad y amor. Con voz suave, pero clara, respondió: «Y yo te elijo a ti, Ictán, no porque me hayas salvado, no porque me protejas, sino porque en tus ojos encontré, por primera vez, el lugar donde soy vista como mujer». Los ancianos se levantaron entonces y con ramas encendidas dibujaron un círculo alrededor de ellos. El fuego danzaba como si también celebrara. Uno de ellos pronunció las palabras rituales: que la unión era bajo el cielo abierto, que los espíritus de la tierra y del viento serían testigos, que la vida y la muerte serían compartidas de allí en adelante. Soledad y Ictán se miraron. No hubo coronas de oro, ni vestidos de seda, ni anillos resplandecientes. Hubo, en cambio, la pureza de dos manos entrelazadas, de dos corazones que habían resistido la humillación, la pérdida y la violencia. Había en esa unión una verdad que ningún prejuicio podía desmentir. La tribu comenzó a entonar cantos antiguos. El sonido de tambores acompañaba el crujir del fuego, y las voces se elevaron al cielo nocturno como un río de esperanza. Soledad cerró los ojos y dejó que aquel coro la envolviera. Por primera vez sintió que pertenecía, no porque la aceptaran los demás, sino porque ella había elegido pertenecer. Esa noche, bajo el cielo abierto, la hija indeseada y el apache solitario fueron declarados esposo y esposa. No fue un acto de posesión, sino de entrega mutua. No fue una ceremonia para cumplir con tradiciones, sino un pacto de almas que habían encontrado redención una en la otra. Y cuando el canto se apagó, cuando las estrellas miraron en silencio, Ictán se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Desde hoy, tu nombre no será recordado por la vergüenza, sino por la fuerza con la que elegiste amar». Soledad apretó sus manos y sonrió, con lágrimas brillando en sus mejillas, porque en ese instante comprendió que había conquistado lo imposible: transformar la humillación en dignidad, el trueque en amor y el despojo en un hogar. El amanecer siguiente llegó como una caricia sobre la tierra herida. El humo de las chozas quemadas aún flotaba en el aire, pero en medio de aquella fragilidad, algo nuevo había nacido. Un vínculo sellado bajo el cielo abierto, una unión que desafiaba la furia de un padre y la condena de un pueblo entero. Soledad Valverde e Ictán ya no eran dos soledades caminando en paralelo, eran un destino compartido. Los días que siguieron estuvieron llenos de esfuerzo. Soledad trabajaba junto a las mujeres de la tribu, aprendiendo a moler maíz, a preparar las hierbas que curaban heridas, a hilar fibras que se convertían en mantas. Al principio lo hacía en silencio, bajo las miradas vigilantes. Pero con el tiempo, sus manos demostraron paciencia, su voz se unió a los cantos
y su risa, esa risa que llevaba años escondida, empezó a brotar como agua de manantial. Fue entonces cuando las demás mujeres comenzaron a verla con otros ojos, ya no como a una extraña, sino como a una hermana que había llegado para quedarse. Ictán, mientras tanto, volvía a cabalgar con la frente en alto. El hombre que un día fue sombra, ahora se transformaba poco a poco. Sus pasos ya no eran los del guerrero que lucha solo contra la memoria de la muerte, sino los de un esposo que protege, que comparte, que empieza a soñar otra vez. El pueblo lo notaba. En sus ojos ya no había únicamente dolor, sino también una llama que lo iluminaba en silencio. El tiempo pasó, y con él llegó la noticia más esperada. Una mañana, mientras acariciaba un rebaño de cabras junto a Ictán, Soledad sintió en su vientre un despertar nuevo. No tardó en confirmarse. Dentro de ella crecía una vida. La hija indeseada, la mujer deshonrada, la que fue vendida por un toro, ahora llevaba en su vientre el fruto de un amor prohibido convertido en bendición. La tribu entera celebró. Los ancianos dijeron que aquel niño sería símbolo de la unión de dos mundos que siempre se habían mirado con desconfianza. Las mujeres tejieron mantas con colores nuevos, los hombres ofrecieron caballos, y los niños cantaron alrededor del fuego. Y en medio de esa alegría, Soledad comprendió que el desprecio de su padre había perdido su poder, porque de sus entrañas nacería no la vergüenza, sino el legado. Eusebio, derrotado y humillado, jamás volvió a la tribu. Su nombre se apagó entre murmullos de deshonra, mientras el de su hija florecía con la fuerza de quien transforma la humillación en grandeza. Años después, Soledad caminaba entre las chozas tomadas de la mano de un niño de mirada clara, hijo de ella e Ictán. Su risa llenaba los espacios que antes habían sido desierto, y cada paso suyo era un testimonio de que la vida siempre encuentra un camino más fuerte que la injusticia. Una noche, mientras el cielo se encendía de estrellas, Ictán la miró con ternura y le dijo en voz baja: «El día que acepté aquel trueque, no recibí una prenda. Recibí mi razón para vivir de nuevo». Soledad lo abrazó, con lágrimas brillando en los ojos, y respondió con una serenidad que solo da el tiempo: «Y yo, el día que me entregaron como moneda, encontré el único amor que no tiene precio». El viento sopló suave entre las montañas, como si quisiera guardar aquellas palabras para siempre, porque lo que nació en la vergüenza terminó convertido en un legado de dignidad. Y mientras el niño dormía en sus brazos, Soledad supo que su historia ya no sería recordada por la humillación de un trueque cruel, sino por la fuerza de un amor que desafió al mundo entero. Y así, el eco final resonó como un juramento: el amor verdadero no se compra con un toro, se conquista con el alma. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Así podremos seguir construyendo juntos esta comunidad que ama los romances de época, donde cada relato nos recuerda la fuerza del amor verdadero. Y para que yo sepa que llegaste hasta el final, comenta la palabra toro aquí abajo. Será nuestro símbolo secreto, el lazo que une a quienes creen en la dignidad y en el poder de estas historias.